Buenas a todos. Pues nada, espero que estéis todos bien y demás. Y nada, pues aquí venimos con un siguiente vídeo, un poco en continuación, un poco pues a esta famosa consola de 128 bits de Sega. Y bueno, esta vez pues mostraros un poco una pequeña muestra pues del catálogo de juegos que tuvo un poco y que nos marcaron a muchos un poco a efectos de jugabilidad y de diferentes sagas un poco de la época. Así que nada, voy a ir explicándolos un poco como siempre y bueno, a ver si os gusta un poco el apartado. Un saludo, gracias. Bueno, aquí os voy a explicar un poquito, ya que Dreamcast, aparte un poco pues de los juegos un poco de serie, tiene una gran escena homebrew. Bueno, la escena homebrew, no sé si la conocéis muchos, es una escena un poco pues de diferentes programadores y desarrolladores que bueno, que se pusieron un poco pues a programar y a desarrollar pues cosas alternativas un poco, productos alternativas de producto, un poco fuera de línea un poco de lo que es la venta un poco comercial. Toda esta escena pues salió bastante después, pues a lo mejor unos 15 años después un poco de lo que es la comercialización de la consola en sí. Y bueno, hay juegos muy curiosetes y la verdad que aprovechan pues bastante lo que es el apartado técnico de la máquina. Y lo curioso un poco del tema es pues que son versiones pues sin licenciar un poco, sin tema de licencias y demás. Que ya os comento que han sido un poco pues programadas pues por programadores, por un grupo de programadores, aparte un poco a la línea de ventas habitual. Hay un montón de títulos y bueno, este es un pequeño ejemplo de... En este caso es el Bare Vacuum Knuckle, que bueno, es una pequeña, no imitación, bueno, una versión, digámoslo así, del famoso Streets of Rage de Sega en este caso. Y bueno, por aquí os voy a ir enseñando un poquito, un poco pues el diferente catálogo de títulos que había. Pues la verdad que era bastante amplio. Bueno, estos un poco los títulos de inicio que iniciaron un poco pues, con los Sonic. Era el típico Sonic un poco de aventuras y bastante avanzado para la época, ya que, bueno, pues como os comentaba en anteriores vídeos, pues era un poco el apogeo del 3D y todavía no habían salido así títulos un poco pues con este tipo de entornos. El formato, como podéis observar, era una cajita pues un poquito más gruesa que la de un CD de audio convencional. Y bueno, la línea un poco pues era en el acabado azul un poco de lo que son las versiones PAL en este caso. Aquí si podéis observar un poquito, más o menos, esta es la línea de producto que al final conseguíamos pues al tener pues estos poquitos títulos. Ya os digo que esto es una pequeña muestra un poco de lo que dispongo, pero bueno, hay mucho más y bueno, pues cada título un poco pues conlleva su correspondiente precio de mercado. Había desde múltiples plataformas, muchos juegos de deportes, luego en cada título abajo había una cosa muy curiosa que nos enseñaba un poco pues las opciones y demás que podía disponer el título, bien si era compatible con VGA Box o el tipo de mando, un poco.
En este caso, bueno, como podéis observar, pues este era el que os comentaba, que era el Quake 3 Arena, que sería un poco compatible pues con el teclado y el ratón. Que ya os digo que esto del, por ejemplo, bueno, no es por criticar el Fortnite, pero bueno, el sistema de juego del Fortnite no es nuevo. O sea, digamos que el descubridor un poco del sistema de juego tipo Fortnite, pues era este en principio, el Quake 3 Arena, que muchos a lo mejor, sobre todo como digo la chavalería, pues lo desconocéis. Pero vamos, este sería un poco pues el pionero un poco de la misma sistemática de juego, a efectos un poco de conseguir armas, disparos y bueno, un poco de realizar equipos y demás y tal. Y bueno, y una de las ventajas que tenía el título, una de las innovaciones que tenía, era que al tener el disponer de un modem, como os comenté anteriormente, pues bueno, se podían realizar pues partidas online, que era un avance un poco pues para la época. Múltiples títulos de fútbol, de deportes. Este es un titulillo muy majete. Un plataformas bastante chulo. Bueno, os lo voy a abrir por aquí. Bueno, como veis, un poco el contenido, pues era el típico, en este caso, GD-ROM, ya que quisieron integrar un poco su formato de disco y bueno, pues es un poco la nomenclatura que le pusieron, que eran un poco pues discos de 1 giga, o sea, CDs de 1 giga. Bueno, en este caso las instrucciones y demás, y este era un poco pues el conjunto del juego que venía pues en su cajita y demás. Vamos a ver si cierra. Bueno, por aquí un poco. Este era un juego de deportes, este estaba muy bien. Era un juego pues multi de deporte y demás. Más cositas por aquí. Bueno, aquí tengo una pequeña orientación. Fijaros, pues igual lo que os enseño un poco siempre, 8.990 pesetas, así que podéis compararlo un poco pues a día de hoy, un poco pues la equivalencia que tenía un título de Dreamcast. El Ferrari 355. Muchos de estos títulos pues a la vez los sacaron ya también en los inicios de PlayStation 2 en este caso, ya que muchas licencias iban un poco pues compartidas. Esto es un juego de naves, uno de los mejores juegos de naves para esta plataforma. Bueno, alguna copia, como veis, pues dispongo de varias copias que cogí en su día. Ya os digo que todo esto es un poco pues localizado y comprado pues sobre el año 2000-2001 más o menos, ya que esta máquina pues como sabéis pues bueno, el empiece fue en 1999 hasta finales de 2005-2006 si no recuerdo mal, más o menos. Muchas conversiones seguían un poco en la línea de, como os comenté, de Sega Saturn, de conversiones de recreativa. Y bueno, también era un poco el enfoque que quería dar un poco, pues otra vez Sega, pues con este tipo de títulos. ¿Tenéis alguno más? Bueno, estos en este caso son unas versiones que tengo por aquí en caja estándar. El Silent Scope. Este es el título que en este caso pues es una conversión, pues la verdad que muy fiel, un poco pues con el colorido, escenarios, detalles un poco de los Streets of Rage.
Se generan algunos destiempos de audio, pero bueno, es normal. Luego el juego en principio pues carga correctamente y la ejecución es bastante lineal. Como podéis escuchar un poco, los tiempos de carga a efectos de disco, pues bueno, queráis o no, pues es mecánico. Y bueno, evidentemente pues el disco, lo que es el lector, pues tiene que hacer su trabajo, su función de lectura. Bueno, aquí una de las novedades que han incluido, pues bueno, al final se han liado con los enemigos y como podéis observar, pues tenemos muchos más enemigos en pantalla que de la versión estándar. Ya que también los desarrolladores pues quisieron un poco exprimir el potencial de la máquina y a ver cuál era su capacidad un poco de gestión de sprites en pantalla. Bueno, vamos a continuar por aquí. Espero que os esté gustando y bueno, esta pequeña pauta un poco de este amplio catálogo de juegos que tiene esta consola. El Boogie Hit, bueno, era un título de Boogies. El Hydro Thunder, este también estaba muy bien, era de lanchas. Outrigger, la verdad que hay algunos títulos bastante raretes del catálogo. Como podéis observar, pues es un poco la misma línea de... El acabado un poco de las cajas, pues conservan todas pues la misma línea de producto un poco. Este era un título curiosete, en plataformas bastante divertido. Esta aventura, el Shadowman, si os acordáis de muchos, era una de las mejores aventuras que salió a la vez en multiplataforma para Nintendo 64, PlayStation 1 y Dreamcast en este caso. Missing Point. Bueno, aquí os voy a enseñar una comparación un poco, en este caso, de lo que es la versión PAL, en este caso, del Virtua Fighter 3TV y la versión japonesa. Si podéis observar, pues bueno, los japoneses, nuestros amigos los japoneses, pues tampoco se comieron la cabeza en este caso con los formatos y bueno, optaron un poco pues por el formato de CD-ROM de doble caja, del formato de audio que se solía utilizar pues en los recopilatorios de música y demás. A efectos de que las cajas pues bueno, eran de color blanco y demás. Como podéis observar, eran impresiones ya bastante más detalladas y bueno, por lo menos pues desde ese punto de vista pues se lo curraban bastante. Como siempre, si os podéis fijar en las instrucciones, súper detalladas, coloridas como siempre y bueno, con sus fotillos y demás y tal. Se ve que le ponían hincapié en el tema de las instrucciones. Y lo que os quiero comentar siempre, pues bueno, lo de siempre, igualito que hoy en día, que nos dan un puto folleto y nada más. Pero bueno, ahí está, para la prosperidad. Perdonad un poco por el vocabulario un poco de calle y demás, pero bueno, creo que es un poco también la manera más cómoda un poco pues de ir relatando este tipo de documentos. Bueno, aquí tenéis algún titulillo más de aviones,
Como podéis ver, bueno, el catálogo era pues bastante variopinto, pues teníamos bastantes titulillos. Y sobre todo pues multigénero. Este fue uno de los juegos de coches, el Metropolis Street Racer, que salió un poco en el inicio de la máquina. Y bueno, la verdad que fue bastante innovador para la época, haciéndole un poco de competencia incluso al mismísimo Gran Turismo. El Crazy Taxi, el 2, bueno, ahora dejar el 1 que está por ahí. El Evil Dead también, por aquí. El famoso House of the Dead. Los Virtua Tennis, la verdad, pues el Virtua Tennis pues ha sido un título pues de lo mejorcito un poco en juegos de deportes. Conservando mucho la línea arcade, ya que muchos de los juegos pues eran bastante arcade, sinceramente hay que decirlo. Es un poco la línea, un poco también de producto que Sega pues iba apostando un poco por el tema, como siempre os digo, desde los salones recreativos. Algún que otro plataformas. Aquí igual, como podéis observar, tengo algún que otro precio. Bueno, 8.990 pesetas de la época. Pues bueno, podéis hacer un poco el cálculo de lo que costaban los títulos. Este es el 1. Virtua Tennis el 1. Este es uno de los Resident Evil. Pues la verdad que esta versión yo creo que es de las mejores de la máquina. Por aquí alguno más. Y bueno, más o menos, pues este sería un poco el muestrario un poquito. Vamos a ver, Deadly Skies. Este es el 1. El Crazy Taxi 1 y el Crazy Taxi 2, que la verdad que eran pues bastante divertidos. Bueno, aquí como podéis observar, pues bueno, un pequeño plano general. Os enseño alguna versión más japonesa. Bueno, este también, bueno, no me podía olvidar de él, el Semue. En este caso dispongo solo la versión japonesa, no dispongo la de APAL, ya que está bastante inaccesible todavía. Y bueno, este es uno de los juegos míticos de aventura que principalmente es el que resaltó un poco del catálogo de Dreamcast. Bueno, aquí hay un Resident Evil, en este caso es la versión japonesa también, como podéis observar, pues la misma línea un poco de... Bueno, aquí os muestro las dos, cómo cambiaban un poquito las carátulas y cómo cambiaron un poquito el diseño. Siempre la versión japonesa pues en su curiosa línea un poco de diseño. Y bueno, como podéis observar cómo le aplicaron unos filtrillos ahí y realzaron un poquito más los personajes. Y la versión PAL pues bueno, la dejaron un poquito más... Otro formato de foto para que lo entendáis un poquillo. Pero bueno, este era un poco el formato. Una cosa que voy a enseñaros con el tema un poco que hubo pues de la piratería, un poco en este caso de esta máquina. Si veis, como podéis observar, bueno, son CDs de 800 megas en este caso. Se empezaron a ripear los juegos y se empezaron un poco a hacer pues las típicas copias de seguridad, para que lo entendáis, en este tipo de soporte. Bien de 800 megas o de 750 megas. Pues bueno, principalmente los juegos que más ocupaban,
pues llegaban hasta los 800 megas de capacidad y 850 incluso algunos también, como el D2 por ejemplo y demás. Y bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo, pues un poco de alguna que otra pues copia de seguridad. Luego estos por ejemplo, el Redux este, bueno, como podéis observar un poco me he puesto aquí la capacidad. Estos son las típicas versiones Homebrew desarrolladas pues por programadores un poco secundarios a raíz un poco de la época. Algún Lord también. Bueno, este es el Dragons of Rage, este es un poco estándar. Pero bueno, como podéis observar, pues el formato, este era un poco el formato de para realizaros vuestros backup, como aquel que dice. Siempre procurando pues realizaros vuestro backup pues a baja velocidad, a 2x, si puede ser a 4x, ya que estos lectores pues la velocidad de lectura pues era un poquito inferior a los lectores normales, convencionales. Y bueno, más o menos por aquí el Phantasy Star este tuvo bastante apogeo ya que tenía un modo online y bueno, también nos permitía un poco pues jugar en internet. Aquí alguna variante rara japonesa, pues que como os digo hubo un montón de aventurillas. Yo en mi caso, en este caso, no dispongo mucho del catálogo japonés, pero bueno, tengo una pequeña muestra por lo menos de 4 cosillas. Luego otra cosa que os quiero recalcar, en este caso pues os haría falta una Dreamcast japonesa con el logo naranja para poder reproducir este tipo de juegos, ya que en la versión PAL pues no son compatibles pues por temas de región. Se puede hacer algún mod por ahí para realizarlo, pero bueno, a día de hoy, desde mi punto de vista, no creo que no merece mucho la pena hacerlo. Aquí tenéis alguno más. Esto es una aventurilla bastante chula y traducida. Este es uno de como de guerra. Y bueno, Fighting Viper 2. Como veis un poco, pues continuaron un poco con muchas secuelas de nuestra Sega Saturn. Así que nada, chicos. Aquí como veis un poco este pequeño catálogo. Pues en este caso, de este maquinón, que es la Sega Dreamcast. Bueno, así que nada, pues muchas gracias chicos. Y bueno, esto es lo que se puede contar un poquito así a primera vista, con una pequeña muestra y demás. Espero que os haya gustado y bueno, pues ahí seguiremos subiendo estos pequeños contenidos para ir un poco refrescando un poco el tema a los nostálgicos y a los coleccionistas. Muchas gracias chicos, un saludo, gracias.